Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Estamos iniciando pues nuestro estudio de predicación y enseñanza, y algo importante es que necesitamos hacer este tiempo intensivo, y bueno, y pues yo sé que usted está corriendo, está leyendo, pero eso también va a ayudarle a desarrollar su capacidad lectora, pero también su capacidad de comprensión. Yo creo que ahora su Biblia, por favor, para iniciar este tema en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice de esta manera, lo tenemos. Amén. Entonces dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Dice esta versión de las Américas, en la versión Reina Valera. ¿Cómo dice alguien que lea la versión de la Reina Valera? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien o de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces vamos a cegar si no desmayamos. Y si usted recuerda como la introducción del tema era de un joven pastor así como yo, que de pronto predicaba, enseñaba, hacía una labor bien importante, bien interesante, pero en cierta manera desde la perspectiva de él no veía el fruto, no veía el fruto, y empezó pues a frustrarse un poquito porque decía, bueno, he hecho esto, he hecho aquello, pero no lo he logrado. Primero porque pensaba que era inmediato el fruto que iba a haber, y segundo porque el énfasis que ponía que era y hay una frase bien importante que dice, el poder está en el mensaje y no en el mensajero. Entonces ahí el poder está en el mensaje y no en el mensaje. Entonces, si nos damos cuenta, hay diferentes tipos de maestros, diferentes tipos de predicadores, de profesores, como usted quiera llamarlo, o de pastores, y en cierta manera a nosotros nos gustan unos más que otros, pero el enfoque y el énfasis no está en el predicador, sino en el ¿qué? En el mensaje. Y el mensaje pues es el que va a transformar, el que va a tocar el corazón, el que va a tocar la vida, pero también, así sea el poder en el mensaje, pues precisamente esta materia que es de predicación y de enseñanza nos va a mostrar cómo debemos hacerlo de una manera correcta. Que el hecho de que el mensaje tenga poder no es que lo vamos a presentar de cualquier manera o de cualquier forma. Pero más adelante también el apóstol aclara que nuestra vida debe ser competente con el mensaje. Nuestra vida debe ser competente con el mensaje, o sea, tenemos que desarrollar unas competencias y desarrollarnos y crecer para poder dar ese mensaje. Es obvio que, contextualizando un poco, yo más o menos tengo 21 años, no de edad, sino del Evangelio. Tengo 21 años en el Evangelio. Entonces, de estos 21 años, empecé a enseñar como hace unos 18 o 19 años, más o menos, que empecé en un grupo familiar. Y si yo me comparo cuando empecé en el grupo familiar, ahora
súper diferente. Primero, la manera de hablar. La líder que tenía en ese tiempo, se llama Maritza, me corregía y me decía: Cristian, hable despacio, por favor, no hable tan rápido. ¿Por qué? Porque no se le entiende nada. Inclusive en la casa me decía que me gustaba el vallenato y lo cantaba en inglés porque no se me entendía. No se me entendía absolutamente nada. Entonces alguien me empezó a enseñar y me empezó a decir: bueno, respire profundo, haga pausas, inclusive aún sigo aprendiendo, pero no soy el mismo de hace 21 años ahorita. ¿Por qué? Porque hemos crecido, nos hemos vuelto competentes. Eso hablando de la manera de comunicar, pero también de la manera experiencial, de la experiencia del ministerio, de la experiencia con las demás personas. Y sí recuerda que había como unas áreas donde enfatiza que el área social, el área espiritual, el área personal, el área física. Es obvio que se ha crecido en cada una de esas áreas y eso va a dar una autoridad mayor y una autoridad más fuerte a la hora de predicar, o de la predicación y de la enseñanza, de la predicación y la enseñanza. Entonces nos enfoca, bíblicamente nos enfoca en las cartas pastorales. Las cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito. Primera, segunda Timoteo y Tito. Entre Timoteo y Tito había una diferencia de temperamentos. Parece ser que Timoteo era más calmado, más tranquilo, como yo. Sí, más o menos tenía unos 33 años en promedio, pero Tito sí parece ser que era mucho mayor y era de un carácter más colérico, más sanguíneo, más extrovertido, que ponía y era capaz de poner en su lugar, y era más experimentado y era capaz de poner en su lugar a cualquier persona, cosa de que Timoteo de pronto era un poco más diplomático, más tranquilo, pero según ese carácter, pues Pablo, ya siendo un anciano, desde su experiencia, pues empieza a enseñarle a Timoteo y a Tito: mire, esta es la manera como usted debe ocuparse de la predicación. Hay obispos, que es el equivalente a los pastores, y están los diáconos. ¿Qué hacen los diáconos? Servicio, y más ese servicio, obviamente el predicar y el enseñar que hacen los obispos, pues es un servicio. Claro. Pero los diáconos pues se dedican a un servicio administrativo, a un servicio de que muchas veces sí enseñan, pero no están en el... Más logístico. ¿Señor? Es más logístico. Eso, un poco más logístico y de asistencia. Entonces desde esa perspectiva. Entonces hay dos cosas acá que nos muestran que hay una diferencia entre predicación y enseñanza. Entonces, ¿qué es predicación y qué es enseñanza? Según lo que usted leyó. Uno por uno, ¿no? Pues bueno, yo me arriesgo. Que levante la mano. Pues de acuerdo a lo que yo leí, la enseñanza es como el método en el cual se instruye, ¿no?, a la gente de manera no interrumpida. Es decir, es cuando ya se hace la exposición de la palabra, del evangelio, sin ninguna interrupción. O sea, es como de un solo lado del emisor hacia los receptores, pero los receptores no tienen oportunidad de interrumpir. En cambio, en la enseñanza, pues el método es diferente porque ya es más abierto y da las oportunidades para que las personas puedan hacer preguntas, puedan aprender de manera más detallada. A ver, entonces, otra diferencia que no la dice el libro es que la predicación enfatiza más en dar a conocer un tema en específico. Entonces, ese tema se da a conocer de una manera general,
¿sí? De una manera general. Entonces es como una introducción a ciertos temas que abordamos cuando se predica. Como decía la hermana Londra, es momentos donde no se puede preguntar, y más cuando es una iglesia grande, ¿sí? Solamente hay que escuchar, que es edificación espiritual, edificación para crecer. Inclusive se ve más vívida la voz de Dios en la predicación que en la misma enseñanza. Entonces, ¿por qué? Porque hace como un punto así, dice como que la doctrina se enseña más en la enseñanza que en la predicación. En la predicación se contextualiza, en la predicación se aplica a la vida de la persona, en la predicación dice, oiga, ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿para qué me sirve esto que me está diciendo? Y los predicadores tenemos que tener la capacidad de hacer una hermenéutica que es contextualizar a nuestro tiempo y poder aplicar, y que la gente diga, oiga, me voy y yo sé qué voy a hacer. O sea, aplicado a la vida, aplicado a la vida. Entonces se da a conocer un tema, pero la enseñanza, ya estamos hablando de una profundización. Profundización. En la enseñanza ya se habla de una profundización. Entonces, de una profundización, porque ahí podemos preguntar, ahí podemos profundizar más y mucho más el tema. ¿Para qué? Para dar un entendimiento mucho mejor, porque posiblemente vemos unos pasajes bíblicos, en el texto vemos pasajes bíblicos predicados, pero no profundizados, porque en una generalidad de la Biblia, pues podemos aprender mucho más de ese tema y para diferentes procesos de la vida. Entonces hay 4 cosas importantes en cuanto a enfrentarnos a la enseñanza y la predicación. Hermano. La predicación se puede asemejar como en el Sermón del Monte, por ejemplo, y en la enseñanza como a los ejemplos de Saqueo o Lázaro. Yo creo que más bien al revés. Sí, más bien al revés, porque el Sermón del Monte es uno de los sermones más largos, donde está enseñando los principios, los valores del reino de Dios. Y si nos damos cuenta, el Sermón del Monte es un reflejo, por ejemplo, de los mandamientos. Pero Jesús, o sea, amplifica un poco los mandamientos, o sea, profundiza sobre ellos. También habla sobre el cimiento, habla cosas como la oración, el ayuno, habla cosas como el dar limosna, ¿sí? La misericordia, y cómo hacerlo, o sea, específicamente de cómo hacerlo. En cambio, la predicación, aunque nosotros estamos habituados a que Jesús, a las multitudes, Jesús predicaba también uno a uno. ¿Y qué le estaba predicando? El Evangelio. Le estaba predicando las buenas nuevas de salvación, el reino de Dios a las personas. Hermana Ley. Entonces, en mis palabras, bueno, lo que yo pude entender es que la predicación es la proclamación pública. Sí, una proclamación pública. La enseñanza es algo más personal. Sí más y profundo. no. Algo importante, 2 palabras importantes que encontré aquí en mis apuntes, es que cuando hablamos de predicación tiene más que ver con la salvación. Y recuerda que decía la gran comisión, que decía que ir y predicar el Evangelio. Hagan discípulos, ¿sí? Y después baja y dice enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, que eso es lo que llamamos el discipulado. Entonces, otra manera de enseñar podría ser discipulado, o la palabra que usa el libro es
Edificación. 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 ¿Una pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, un aporte voluntario, un chiste bueno de lo que usted leyó? Entonces, hay 4. 1, 2, 3, 4. Hay 4 características al momento de prepararnos, al momento de enfrentar el hecho de enseñar o predicar la palabra de Dios. Entonces, lo primero es estudio. Es el estudio. Entonces, cuando hablamos de estudio, ¿a qué se refiere? ¿Qué decía sobre el estudio? 2 cosas importantes: tiempo Y espacio. o un lugar. Un lugar. Usted, como predicador, como un maestro de la Biblia, usted tiene que tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y en ese estudio está leer, releer y volver a leer. Y ya en el nivel que nosotros podamos llegar, pues se ve versiones diferentes de la Biblia. Nos hemos casado con la Reina Valera, mucho con la Reina Valera, pero ya estamos en un tiempo donde estamos mirando otras versiones, ¿no? Y versiones que son un poco más hacia nuestro lenguaje. Y nosotros decíamos, si hay una versión Reina Valera que es más poética, más cantada, por decirlo de esta manera, y si usted se da cuenta, nosotros no hablamos vosotros, ¿sí? ¿O usted ha visto a alguien decirle vosotros? No. Arrepentidos. Entonces, o arrepentidos, ¿sí? Usted dice, no, arrepiéntase y ya. Y me llamaba la atención, hoy veníamos en O te un... puedes decir arrepiéntete, tío. ¿Señor? O te puedes decir arrepiéntete, tío. Ah, sí, arrepentidos, tíos. Veníamos en un día con mi esposa y resulta que el conductor pues empezó a contarme que él antes era católico, pero que empezó a ir a raíces hebreas, judío-mesiánicos. Y pues empezó a hablar de algunas cosas. Yo no le dije absolutamente nada, solo le preguntaba, y había cosas que yo le preguntaba que no me supo responder, ¿sí? O sea, no las tenía claras, no sé si era muy nuevo o algo así, ¿sí? Pero entonces ese tipo de detalles y ese tipo de cosas nos tienen que llevar a pensar, a estudiar, ¿sí? Claro. Porque cualquiera le dice no. Y él decía, no, es que el nombre de Jesús no es el nombre de Jesús, es Yeshua, porque es en hebreo. Jesús Hamashiach. No, es que el nombre de Dios es tal. Y me hablaba en hebreo, ¿sí? Me hablaba en hebreo. Y yo pensaba, ¿hablamos nosotros en hebreo o en español? En español. Si él va a hablar en hebreo los nombres de Dios y eso, pues hable todo en hebreo, ¿sí? Porque resulta que tiene tantas conexiones que si yo digo una palabra en hebreo aparte, posiblemente le va a quitar el sentido a la palabra. Cambia el contexto. Y recordaba con el título de Jesús de Emanuel, que es Dios con nosotros. Y Dios se hizo como nosotros. Entonces, un punto de que podamos predicar la Biblia es mirar, o sea, nuestro lenguaje. Es nuestro lenguaje. Porque una persona en Latinoamérica le gustaría que le hablara de la Biblia y leyera la Biblia como en su nuestro idioma, ¿sí? Por eso muchas veces se vuelve tan complicado de entender. Entonces hay una versión latinoamericana, hay una versión de las Américas, hay otra versión que se llama la Biblia de nuestro pueblo. Yo tengo como 10 Biblias en versiones diferentes, y más la del celular. Y hay el autor que decía, el autor del libro que decía, mire y pueda tener otras versiones. La nueva versión internacional. Sí, nueva versión internacional. Pastor, disculpe, sí, de hecho, no. si miramos en la antigüedad, la Iglesia Católica por lo general leía el latín y muchos quedaban como perdidos. Claro, o sea, solo los que sabían latín podían entender la Biblia. Casi ninguno. Entonces, o sea, solo un clero y la gente pudiente. Entonces hay que tener tiempo.
y ese mismo momento un lugar, y eso va a crear una disciplina. Pastor, y decía también que en cuanto al estudio, que es el precio que se debe pagar por el conocimiento que se quiere obtener. Y si queremos ser predicadores competentes, entonces debemos pagar ese precio. Exacto, importante. Y hablándoles del proceso que he tenido desde hace 21 años, yo aún hoy me arrepiento de tantas herejías, tantas malas enseñanzas que yo dije en el grupo familiar cuando estaba comenzando. Digo ante él, yo creo que fueron salvos solo por eso. Por la gracia. Por la gracia de Dios, porque por las enseñanzas. Entonces yo me veo y digo, oiga, hay que estudiar. Esto se trata de estudiar. Porque yo creo que si a usted fuera a operarlo un médico que se dice llamar médico y no ha estudiado, ¿usted se dejaría operar? No. No, ni siquiera se dejará. Vamos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ya. Ah, ¿y qué dice la primera epístola de Pedro? No sé, pero eso dice en la Biblia. Ay, Pero sí, de verdad, si analizamos, está en nuestras manos almas. Que si hay una cosa que termina engañando a la gente, pues van a terminar en el lugar que no, donde nosotros debemos guiarlos, no nos estamos guiando, sino que nos estamos desviando. Pero esto no es suficiente si no tenemos un lugar y tiempo. O sea, usted tiene que tener un lugar donde estudiar. Donde estudiar. Una oficina no es solamente para decir tengo oficina o para tener la gente. Una oficina, un lugar o un estudio es para qué? Para sentarnos a leer la palabra de Dios, para sentarnos a estudiar. Decía un pastor que estuvo aquí, que ahora se me olvidó, Alberto Huitrán. Él decía, en vez de comprarse un pollo asado, reúnalo de 2 pollos asados y cómprese una Biblia de estudio. Y cómprese una Biblia de estudio. Y después, esa Biblia de estudio y los libros que usted compre le van a dar para comprar pollo asado. Por eso tú compras tantos libros. Si yo compro para después comer harto pollo asado. Entonces es importante, pero esto no es suficiente si no está ¿quién? El Espíritu Santo. Santo, ¿sí? Que es algo trascendental y que definitivamente el Espíritu Santo y Dios va a hablar a través de nosotros según también lo que sabemos, según lo que hemos estudiado. Dios y el Espíritu Santo no son personas alcahuetas de aquellos que no estudian. Porque si nos damos cuenta, muchos predicadores actuales leen un versículo bíblico para justificar de que leyeron la Biblia para predicar. Y después se la pasan paseando por todo el púlpito, diciendo, mostrando sus visiones, sus sueños, hablando de sus familias. ¿Y qué pasó? Y se olvidó de la palabra de Dios. Y tienden a emocionar, tienden a motivar a la gente. Y bueno, gloria a Dios porque somos emocionales y también es bueno. Pero no estamos edificando espiritualmente a las personas, no la estamos creciendo, haciendo crecer en madurez. Por eso la gente cuando dice, no, es que vamos a estudiar un curso de doctrina, vamos a estudiar un curso sobre un tema en específico, vamos a ser juiciosos, no vienen. ¿Sí? Porque no les gusta, ¿sabe por qué? O vamos a leer un libro y vamos a estudiar, ¿sabe por qué? Porque tienen comezón de oír y solamente se sientan a ser oidores olvidadizos y pasivos y no están viviendo. O solo desean escuchar lo que quieren Lo que quieren escuchar y listo, y ya cumplí desde esa perspectiva. Otra cosa importante para no devorarnos es el amor. El amor. Entonces, mi conclusión con el Señor del carro fue decirle, ¿sabe cuál es el problema? Que podemos saber mucho y conocer mucho de la Biblia. Pero el problema es que la gente quiere que nosotros encarnemos esas verdades. Que mostremos ese amor. Que mostremos lo que Jesús hizo. Porque Jesús fue un predicador, un maestro itinerante. ¿Qué es un maestro itinerante? Alguien que se metía con la gente.
alguien que iba donde estaba la necesidad, el que caminaba por las calles, el que se encontraba en los lugares donde se aglomeraba la gente y donde estaba ahí, o sea, metiéndose con la gente, mostrando amor. Y no podemos mostrar una ortodoxia o una doctrina fría y decir y cantar y hablar muy bonito si nosotros no vamos a encarnar estas realidades y estas verdades de Jesús, que al fin de cuentas la gente se va a fijar más en eso, porque la gente nunca le va a preguntar, oiga, ¿usted qué estudió? Es raro el que le pregunta, oiga, ¿usted qué estudió para ser pastor? Es raro, pero los hechos van a hablar más que las palabras, pero la práctica depende de lo que usted sepa y de lo que haya en su corazón, porque si usted no sabe y no conoce cómo hacer las cosas, usted va a hacer las cosas mal. Va a hacer el bien, lo va a hacer mal, porque no sabe cómo hacer bien mal. Entonces, el amor. Otro es la actitud. La actitud. ¿Qué decía sobre la actitud? Sin arrogancia, una de las cosas que dice. Sin arrogancia. Sin altivez. ¿Qué más dice o decía sobre la actitud? Tener una actitud que incluye la alimentación y el cuidado de todas las necesidades, tanto de los corderos como de las ovejas, velar por todo. Velar por todo, ¿sí? Tener buena actitud. Si yo termino de predicar y salgo a la calle y en la puerta yo voy a saludar a los hermanos. Yo no puedo subirme con la altivez de decir que yo soy el que sé y los otros me van a enseñar, y los otros van a aprender de mí, porque no es una buena actitud. Es someter nuestra actitud, nuestras emociones, todo lo que somos, delante de la presencia de Dios. Y otro es la capacidad espiritual. Creo que en Colosenses es el único lugar que se nombra y habla sobre la inteligencia espiritual. Pablo habla sobre la inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia? ¿Qué es inteligencia? ¿Qué dijo yo? Y hermano Diego te da permiso antes. De la inteligencia tiene que Con capacidad. sí, con capacidad, pero tiene que ver en tomar las mejores decisiones o las decisiones correctas en el momento. En los tiempos, en el momento preciso. Sí. No, que no quería hacer. ¿Lo haces así? Que pienso que más que con integridad tiene que ver más con esa definición de sabiduría, porque se habla de tomar las decisiones más oportunas. Ajá, sí. ¿Super sigue así? Ya se me fue la palabra. Bueno, Es tomar decisiones en la justa medida, digamos, en los momentos precisos. en el momento oportuno. Y siempre lo he ilustrado de esta manera. Un jugador de fútbol está frente al arco con el arquero, y si él tiene que tomar una decisión por dónde meter el balón para que sea gol. Y cuando no mete el balón solo con el arquero y no hace el gol, dice: este man tan bruto. ¿Sí? Porque no tomó una buena decisión. Claro. Y la sabiduría es saber aplicar todo lo que sé en el momento oportuno. La aplicación de la En la aplicación Es como de la doctrina. los misioneros primero se preparan y van a un punto exacto y bueno, hoy va a tal lado y según lo que van al lugar se preparan con ese fin. Si yo voy a hablar a X tribu, entonces tengo que aprender el idioma. Son decisiones que aprovechar el tiempo para tomar ese tipo de Eso. Y hablando de capacidad o inteligencia espiritual, entonces estamos viendo que le gusta desarrollar y le gusta y ama buscar las cosas espirituales. O sea, sin que necesidad de que lo fuercen, sin necesidad de que lo obliguen. Y aunque inclusive en los niños se nota eso, ¿sí? Se ve esa capacidad espiritual aún en los niños, en las personas. Por eso no todo el mundo es un pastor, es un maestro, no todo el mundo es un misionero,
¿Por qué? Porque estos llamados tienden a tener una inteligencia espiritual más o una capacidad espiritual mayor que otras personas de la iglesia. Eso no quiere decir que sean mejores o sean supraespirituales y que van a tener un mejor lugar en el cielo. Los que estudian, nada más. Es como decir, hay inteligencias múltiples y hay personas que juegan mejor fútbol que otras. Hay personas que hablan en público mejor que otras. Hay personas que son para las matemáticas más duchos que otros. Y no es que el que no está bueno para matemáticas no es que sea bruto o sea inteligente. Es que desarrolla una inteligencia totalmente diferente. Entre esas, obviamente, la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, y debe tener capacidad espiritual. Capacidad de que le guste orar, capacidad de que le guste ayunar, capacidad de que le guste las cosas de Dios. Y puede ser posible que haya alguien que predique o que enseñe que no tenga capacidad espiritual. Si es posible. Sí, Si claro. es posible, porque resulta que lastimosamente hay personas que hacen por ganancias el predicar o usan la fe Para ganancias, para obtener ganancias. Entonces él no tiene una inteligencia espiritual o una capacidad espiritual, porque si la tuviera, sabe que esa no es el uso correcto de la palabra de Dios o del nombre de Dios, que es blasfemando el nombre de Dios más bien. Claro, porque cada uno es responsable del don que le ha dado, del don que Dios le ha dado. Cada uno somos responsables, y si Él lo está usando para manera adecuada, pues tendrá sus consecuencias. De hecho, le llaman los asalariados, ¿no? Ajá. Sí, ahí la lo llaman como... Los asalariados. Entonces hay cosas importantes, y es que hay también unas características que hay, como usted se da cuenta en Timoteo, y en Tito menciona ciertas características que usted como de juicioso ya las leyó, Sí, señor. y usted vio liderazgo, y aquí en liderazgo se ve esas características, pero hay algunas cosas importantes. Tiene que ver con el carácter. Entonces, el predicador, el maestro, debe tener un carácter desarrollado, un carácter dispuesto, un carácter controlado, un carácter ejemplar, un carácter para otra cosa, representar Cristo. el Evangelio. Representar el Evangelio. Entonces, Jesús mismo dijo, no, somos embajadores, somos representantes del Señor, de Cristo. Necesitamos ser representantes, buenos representantes del Evangelio, no de una organización. ¿Sí? Bueno, Porque muchas veces decimos y nos vestimos, nos comportamos más como la organización quiere que como quiere el Evangelio. Entonces, esto es importante. Porque la organización dice tal cosa, entonces ahí tiende a comportar más moralistamente que de una manera santa. Agradar. ¿Sí? A agradar más al hombre y agradar más la organización que agradar a Dios. Agradar a Dios en diferentes procesos. Otra cosa importante en cuanto al carácter tiene que ver con el ser, más que con el hacer. Porque muchos en el ministerio hacen y deshacen. Posiblemente sean buenos discursos, posiblemente son buenos para tocar guitarra, posiblemente son buenos para tocar batería, para hablar, son buenos para hacer teatro, son buenos para hacer diferentes cosas, y hay un talento, pero en el ser que está pasando, en el ser que está sucediendo. Y algo que he mencionado, y es que Rick Warren siempre dice, sabemos más de lo que practicamos. Así es. Sabemos más de lo que practicamos. Y eso tiene que ver más con el ser, con el quién soy yo, quién esa persona. En verdad estoy representando el Evangelio, en verdad estoy mostrando un carácter del Evangelio. En verdad, cuando alguien está predicando, está enseñando, está
proyectando la vida de Jesús, o solamente está dando un montón de letra y ahí se quedó. Y bueno, gloria a Dios, bonito, chévere, pero una cosa es aquí y otra cosa es en la práctica. Otro es que debe ser apto, importante eso, debe ser apto para enseñar. Y en el apto para enseñar dice que no sea neófito. ¿Y qué es la palabra neófito? No entender, no saber. Inexperto. Inexperto. Es un inexperto. Entonces, alguien que lleva 1 año, 2 años o 3 años en la iglesia no se puede nombrar como pastor o predicador, según esa premisa. Entonces, eso es como eso es el escape de agua que tienen todos estos procesos de grupos familiares, de grupos pequeños, ¿sí? Porque por abrir, entonces nombramos a cualquier persona que diga la palabra. Algo que hace Rick Warren es que todos en sus grupos pequeños muestran un video del pastor predicando, para que la gente conozca al pastor y sepa quién es el que les está enseñando. Y ahí pues tapa ese tipo de fugas. Y resulta que el pastor sí es una persona formada, bueno, en muchos casos, en otros no. Entonces, sin desprestigiar pastores, por ejemplo, en el veredas, que de pronto no tienen acceso a educación, pero son diligentes al estudiar la palabra de Dios. Así es. Pasan tiempo con Dios, tienen inteligencia espiritual, ¿sí? Leen la escritura, guiados del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay personas que no son diligentes a leer la Biblia. Y algo que me gustaba, que decía el libro, era que la enseñanza y la predicación se iba aprendiendo, se iba adhiriendo, porque posiblemente yo ya sé el capítulo 6 de Gálatas, que empezamos a leerlo, yo ya sé interpretar ese pasaje, he escuchado cosas de ese pasaje, he escuchado interpretaciones o alguien que ha dicho algo sobre ese pasaje. Entonces yo dije, no, ya voy a decir todo el pasaje. Y dije, no, puedo añadir con mi estudio algo nuevo, algo diferente. Y creo que a todos nos ha pasado, oiga, yo nunca había visto. Por ejemplo, el Salmo 23, que lo tenemos tan trillado. Y que el Salmo 23, que el Señor es mi pastor, y no lo sabemos de memoria. Y hace poco aprendí, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Eso, no temerá mal alguno. Entonces lo que está diciendo ahí el texto, es que Dios va a permitir y vamos a tener valles de sombra de muerte. Pero Dios no quiere estar sin nosotros en ese valle de sombra de muerte. Y quiere que nosotros queramos que Él tampoco que Él no falte en ese valle de sombra de muerte. Porque está haciendo una ilustración de una oveja y un pastor. Y si la oveja está sola, se va a sentir insegura. Se va a poder hasta morir, se va a poder hasta matar. Entonces necesita al pastor. Y el pastor, como ama a su oveja, no resiste estar sin su oveja. Entonces yo decía, me rompió la cabeza. Entonces ya soy graduado en teología, leo harto, pero nunca había visto desde esa perspectiva el Salmo 23. Y pensamos que, ya sabemos interpretar y que este salmo es así, y que una cosa y que lo otro. Y vamos descubriendo, vamos. Por eso pone el ejemplo de una obra de arte, ¿no? Que la obra de arte empieza exactamente a construirse y ya va tomando forma. Entonces, si usted empieza a predicar y a enseñar y usted no se le ve forma, tranquilo, que en algún día se le va a ver forma, que todos pasamos por ahí. Empieza a hablar de textos, empieza a hablar de matrimonio y terminando entre esos textos. ¿Sí? Entonces, pues todo esto que hemos enseñado nos define el concepto, los requisitos
los requisitos, y nos muestra los dos ministerios, específicos de los que va a tratar la materia, que es predicación y enseñanza, que es totalmente diferente. Y de predicación y enseñanza nos habla de una manera de estudiar y entrar general y específico. General y específico. General y específico. Y ahí especifica qué se refiere, que en ese caso particular se refiere a dos métodos que ya pasamos a la segunda clase o a la segunda lección: sintético y analítico. Sintético. ¿Y se acuerdan cuál es el sintético? Sí. El panorama. Es el general. El general. Sí. El sintético es el general. ¿Quién tiene Biblia de estudio acá? Levante la mano. No, acá no. O sea, ¿quién tiene en su vida, en su casa, una Biblia de estudio? Las tuyas Sí. cuentan como Biblia. Pues yo creo. Son una sola carne, hermanas. Son Mi una esposo sola también tiene carne muchas. que pasan en Dios. Bueno, El ejemplo del hogar cuando está lloviendo. entonces, siempre las Biblias de estudio, Yo revisaba en YouTube, me dijeron, siempre una Biblia de estudio, al principio, va a tener como una guía, ¿sí? Que habla sobre las generalidades del libro, cuál es el tema del libro, quién es el autor del libro, que eso se vuelve importante a la hora de interpretar y a la hora de empezar a desarrollar un tema. La fecha, el autor, a quién fue escrito, el propósito, que eso va a ser importante y eso va a ser como un riel a la hora de construir un sermón. Entonces, y ahí hay una estructura o algo que llamamos nosotros un bosquejo. El bosquejo. Por ejemplo, aquí el bosquejo que propone es que, bueno, el tema es la idea clave de Gálatas es que hemos sido liberados de la esclavitud. Entonces tiene 3 puntos: la defensa del evangelio primero y del llamado de Pablo su mensajero; segundo, la explicación de la ley y el evangelio; tercero, la aplicación del evangelio. Esto es cortico, hay otros que son más extensos, y sintético se refiere, o sea, sintetizar todo lo general y hacerlo pequeño para que yo pueda entender y saber un panorama de qué se trata. Y no solamente eso, habla sobre tener un panorama de la Biblia. Tener un panorama de la Biblia. Hay un pastor, se llama Alfonso Quevedo, y es muy bueno en esto de la predicación, de escuelita de predicadores y todo esto. Claro. Y yo le dije, y le hablaba de un sermón temático. Él dijo: yo no predico sermones temáticos, no predico sermones textuales, solo predico sermones expositivos. Y sermones expositivos es coger el contexto, el anterior, posterior, y coger un solo pasaje, o una perícopa se llama, o un pasaje de la escritura, y saber delimitarlo y exponer lo que dice. O sea, que la Biblia hable por sí misma. Entonces decía, solo sermones expositivos. Entonces yo le decía, bueno, entonces si su merced va a predicar sobre el matrimonio, entonces ¿cómo hace? Él decía, yo conozco la generalidad de la Biblia, ¿sí? Y yo sé los pasajes que puedo usar para hablar del matrimonio. De todos esos que hay, cojo uno y ahí extraigo los principios que hay. Porque obviamente en una predicación yo no voy a poder enseñar todo sobre el matrimonio. Obviamente dirigido por el Espíritu Santo. El sintético, pues se trata de eso. Sintético, que es sintetizar y saber la generalidad de la Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? La salvación de La salvación, la redención del ser humano.
del ser humano. Y Pablo Hoff propone de que el Antiguo Testamento es la preparación para el Mesías, porque todo gira alrededor de Cristo el Mesías, toda la Biblia gira alrededor de Cristo. Los evangelios es la manifestación ¿de qué? Del Mesías. La profecía cumplida. Hechos de los Apóstoles es la proclamación del mensaje del Mesías. Las cartas paulinas y las cartas generales es la explicación del mensaje del Mesías. Y el Apocalipsis pues termina siendo la consumación de la obra del Mesías. Porque como cristianos vemos a Cristo como el eje principal de toda la Biblia. Y toda la Biblia, cuando la predicamos, nos tiene que llevar y mostrar a Cristo. A mostrar a Cristo. Entonces, desde esa perspectiva, es una generalidad de saber de qué se trata la Biblia. De qué se trata de la Biblia. Y cómo la Biblia, pues, nos está hablando. Entonces necesitamos sintetizar eso. Entonces lo que hacen con un bosquejo en una Biblia de estudio, de sintetizar, o en un comentario bíblico, o en una teología sistemática, eso es sintetizar, saber una información general. Y ya hablando de la información en específico, de la información, entonces es el tema analítico. ¿De qué se trata este? No me diga de analizar. De profundizar. De tener comprensión. En los detalles. De tener comprensión. Y eso se trata pues de la preparación personal. De la preparación personal. Ya después se habla el tercer tema, o en la tercera lección, nos habla de prepararnos para ministrar a otros, ¿sí? Pero antes necesito que la palabra me hable y que esté en mi vida para eso. Entonces, hay tres cosas importantes. Ahí propone la devoción, la comprensión, el desarrollo continuo. El desarrollo continuo. El desarrollo continuo. Entonces, ¿qué nos habla de la devoción? Algo que no decía el libro, que nos enseñan en la escuelita de predicadores, que esta es la exégesis. ¿Qué es exégesis, Diego? Es la forma o es el estudio de la palabra, de cómo lo voy a entender en el tiempo presente. No, esa es hermenéutica. Esa es la hermenéutica. La exégesis es buscar la intencionalidad del autor. buscar la intención del autor y la interpretación original del texto. ¿Sí? Exégesis, eso es exégesis. Hay otra que se llama eisegesis, que es hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. ¿Cómo se llama eso? Eisegesis. Entonces, ¿por qué la devoción es la exégesis del Espíritu o del Espíritu Santo? Porque ahí es donde vamos a tener tiempo con Dios en oración, estudiando la palabra de Dios. Y ahí es donde el Señor nos va a mostrar el sentido de su palabra, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, antes de preparar una lección o un sermón, hablando de predicación y enseñanza, necesitamos que el Espíritu Santo nos hable a su palabra. Entonces, ¿qué hace la devoción? Es quitarnos todo concepto preconcebido que tenemos del texto bíblico. ¿Sí? Todo pensamiento preconcebido que tenemos de que de pronto tal autor dijo esto, tal pastor dijo esto, tal teólogo dijo tal cosa, ¿sí? O resulta que yo leí la Biblia de estudio y en la Biblia de estudio encontré eso. Resulta que las Biblias de estudio
los comentarios bíblicos o escuchar una predicación para fortalecer la enseñanza van al final de haber hecho todo el proceso, no al comienzo. Porque si empezamos al comienzo, pues vamos a decir lo que otra persona ya dijo y no vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que nos lleve. Y por eso hacemos un devocional, y en este devocional pues vamos a ir anotando y escribiendo. Tú y después ¿tú haces eso? Pues era el comentario que es como no programarnos con los conceptos de otros predicadores, o sea, quedarnos allí. O sea, lo que tú nos tratabas de decir era como desprogramar o quitar ese chip de lo que ya tenemos como conocimiento. Exacto. Yo lo que entiendo es esperar que Dios me hable. Esperar que Dios me hable. Perdón, el libro hablaba del ejemplo de la vaca, ¿no? De cuando la vaca va a descansar al pasto, come tranquilamente. Ella no se preocupa por la leche, en qué momento van a peñar, ¿no? Sino que ella piensa únicamente está en el descanso, que ese era el descanso para nosotros en nuestro tiempo devocional, donde el Señor me habla, no se preocupa si voy a pagar, si no pago, si me van a hacer, sino que el Señor me habla y me hace Eso, descansar. entonces es permitir que el Espíritu Santo nos lleve, nos hable y podamos hacer que esa palabra, lo que sea una palabra, lo que llamamos rema, ¿sí? Entonces recuerden que está como el concepto logos, el concepto rema. Entonces el logos es la palabra escrita, o sea, lo que está escrito, ¿sí? El rema es cuando salta a mi corazón, eso que está escrito salta a mi corazón y siento directamente que Dios me está hablando, que Dios me está ministrando. Eso es el rema. El rema no es que Dios un día le salió con una luz y le dijo, ahora vas a ser profeta. No, sino el rema es que la palabra se convierta y se vuelva viva para nosotros. Amén. Porque, por ejemplo, Diego puede y yo podemos leer un texto en este momento, los dos el mismo texto, ¿sí? Pero posiblemente yo lo leo y chévere, pero para Diego fue rema, ¿sí? Oiga, ese texto me habló, lo necesitaba, Me tocó. ¿sí? Tocó mi corazón, ¿sí? Y pasó algo en mi corazón. Por ejemplo, a Martín Lutero cuando comenzó todo ese pensamiento de la reforma y todo eso, Romanos 1:17, ese es el texto, punto de partida de Martín Lutero para decir la salvación no es por obras, es por gracia, ¿sí? Somos justificados por la fe, que ese fue como el tema que abrió todo el panorama para que Martín Lutero, pero saltó a su corazón y pues nosotros de pronto lo leemos, bueno, bonito. Sí, es que lo que pasa, yo no creo que él se haya puesto a mirar varios predicadores a él, que me dice, sino que simplemente la palabra de habló. Eso, entonces esta devoción pues es la exégesis del Espíritu y constantemente debemos tener. No necesariamente es algo hermético donde vamos a, posiblemente estemos orando, no particularmente a mí. Hay veces que estoy haciendo cosas en la casa o en Transmilenio y y viene a mi mente un pensamiento. Entonces digo, oiga, sí, y ahí se empieza a desarrollar y empieza a llegar un montón de ideas. Y en algún momento siento la convicción de que de eso es lo que tengo que predicar el domingo. O la serie que tengo que hacer el domingo, porque yo puse de moda predicar series en la iglesia. ¿Sí? Hablando de la victoria, ¿no? No, que va a decir que es que todo el mundo. Entonces eso, por ejemplo, el fin de semana estaba en la cumbre del castillo y tenía que predicar sobre un tema. Y hablé sobre la identidad, de un castillero, de un cristiano, y este tipo de cosas. Y la noche anterior, orando, estábamos ahí como en el culto, y empezó a caer a mi mente y a mi corazón. Yo estaba pensando el pasaje que había escogido, y decía, oiga, yo no me había dado cuenta de esto, oiga, yo no me acordaba de esto. Y y estaba cansado, porque ya eran como las 11 de la noche, pero yo decía, oiga, y esto, y lo otro, como una lluvia de ideas, y yo decía, No aprovechar.
¡Bum! Ahí es donde, oiga, esto, y el Señor le habla. Y ahí es donde uno tiene que ser sensible a ese tipo de cosas. Entonces, el logos y el rema. El logos y el rema. La comprensión. Ahí nos habla de esa comprensión también total y general. La comprensión total y general. Es que tiene que ver más con también el método analítico. Posiblemente en el sintético vamos a tener una generalidad, pero pues ya en el analítico vamos a entender más. Ya vamos a profundizar más en esta parte. Y desarrollo continuo tiene que ver con crecer. Necesitamos crecer. Por ejemplo, Nenji, que es maestra, trabaja en el distrito, es obviamente que constantemente a ella la mandan a actualizaciones, ¿sí? La mandan a saber ciertos temas, ciertas jornadas pedagógicas, para descubrir qué hay de nuevo, ¿no? Porque por ejemplo, la pedagogía no para y siguen haciendo nuevos descubrimientos, ¿o me equivoco en ello? Que Nenji sea la que haga los descubrimientos, sí, de una famosa. Entonces, constantemente hay una actualización. Posiblemente Diego trabaja en las fuerzas militares y constantemente también hay una actualización. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Omar, que es aerógrafo, entonces él dice, oiga, hay nuevas técnicas para hacer aerografía, hay nuevos instrumentos, tengo que aprender a usar esos instrumentos, no se puede quedar atrás. La teología, la doctrina y el estudio bíblico es lo mismo. Cada día hacen nuevos descubrimientos de que encontraron el rollo, de que encontraron los huesos de la tumba de yo no sé quién. Ese tipo de cosas habla mucho, hablando de una antropología, hablando de arqueología. Eso también suma al estudio de la Biblia. Así es. Ahí suma la estudio. Usted ha notado, por ejemplo, la NBI y la Reina Valera 60. Cuando salió esta, un pastor del movimiento misionero mundial hizo un artículo diciendo que esto lo estaba patrocinando el lobby gay en Estados Unidos, porque no teníamos los versículos, porque le cortaba partes a los versículos y una cosa y lo otro. Entonces se enfocan solo en la Reina Valera 60. Entonces, esto y esto están escritos con dos clases de evidencia y papiros totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es uno? Es el Textus Receptus y el Textus Criticus. No, mentira, es al revés. Este es acá, es este, así, ¿sí? Se llama Criticus pero resulta que de dónde sacan este Textus Criticus es más antiguo, esos rollos son más antiguos que los rollos del Textus Receptus. Entonces en arqueología, en antropología, entre más antigüedad hay, más veracidad tiene. Más legitimidad. Entonces la nueva versión internacional la hicieron acá. Porque la Reina Valera 60, el que tomó el Textus Receptus y hizo la Reina Valera 60, sí le añadió algunos textos como para conveniencia de algunas doctrinas. Y eso es gravísimo. O sea, eso es gravísimo. ¿Sí? No sé si lo hicieron de una manera inocente, no sé si de pronto no tenían las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, eso, otra cosa importante de eso es que la traducción bíblica
no era tan veraz al momento de traducir en muchos aspectos. Algo que se llama es que hay pasajes espurios, y pasajes puros que no son puros. Un ejemplo particular es que dice, 3 son los que dan testimonios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Resulta que los que hicieron acá le añadieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para justificar la doctrina de la Trinidad. Pero dice, 3 personas son las que dan testimonio, solo dice eso. Pero eso quiere decir que la Trinidad no está demostrada en la Biblia. No, eso no quiere decir eso. No, hay miles de pasajes desde Génesis hasta Apocalipsis que están demostrando eso. Se querían justificar y apoyarse. Eso, cuando lo tradujeron dijeron, pero en el mismo pasaje que Lucas y Mateo dijeron la misma historia, resulta que Lucas puso una cosa y Mateo le faltó poner eso. Entonces, a ellos les pareció, chévere decir, no, entonces también pongámosle a Mateo lo que dijo o lo que puso Lucas. Entonces, lo que hace la nueva versión internacional no es mochar, no es quitarle pasajes a la escritura, sino mostrar más coherencia en cómo está escrito. Pero algo importante de esta traducción, de estas traducciones y de todo el proceso traductor de la historia de la Biblia, es que el Espíritu Santo se encargó de llevar y de iluminar el mensaje de una manera correcta. Por eso la iglesia y Jesús instituyó maestros para que puedan estudiar y se dediquen a eso. Álvaro me iba a decir. Entonces yo en qué vine me baso para poder que ahorita porque lo han cambiado. Entonces el punto está ahí en donde necesitamos mirar y leer varias versiones y que el Espíritu Santo pues ponga ese sello y esa O convicción. sea que toca tener como más de 500.000 para comprar las 5 Biblias. No necesariamente son 5, o sea, recomendable siempre es con 3 para de pronto tener el... Bueno, 300.000 pesos. No necesariamente, la puedes cargar por internet. Me regañaron. Entonces, ese desarrollo continuo es crecer, es estar ahí. Disculpe, pastor, un comentario. De hecho, yo creo que Dios trata de que cada día la palabra de Dios sea más simple, más entendible. Porque anteriormente era más difícil entender. Claro, porque ahora tenemos más herramientas para estudio. Algo importante del mensaje analítico, entonces que tenemos que mirar libro por libro, tenemos que ver muchas veces palabra por palabra, Decía de tapa a tapa. capítulo por capítulo Versículo por versículo. y versículo por versículo. Entonces, lastimosamente, dijo alguien, la Biblia es el libro más maltratado por sus enemigos, pero también por sus adeptos. Porque hay muchos adeptos que la han maltratado. ¿Por qué? Porque no la estudian bien. Le hacen decir lo que ellos quieren que digan. La malinterpretan. ¿Señora? La malinterpretan. La malinterpretan. Tampoco podemos seguir y decir nosotros somos los intérpretes perfectos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque como yo digo, o sea, es acumulativo este conocimiento, es acumulativo este estudio. Porque resulta que todo esto que yo enseño y lo adicional, o sea, yo no lo sabía cuando empecé a predicar en o no lo sabía la primera vez que me subí aquí a predicar. Y pude cometer errores. Y posiblemente aún va a haber gente que dice, no, eso no es así. Yo recuerdo que estaba que el pastor Humberto García aquí, él una vez estaba diciendo que cuando Jesús bajó para encarnarse, que él se le olvidó absolutamente todo de que era Dios. Entonces yo decía, oiga, ¿será que sí o será que no? No voy a responder esa pregunta acá. Pero me llamó la atención que 2 ancianos dijeron, eso
eso no es así, esto no es así. Y tenía los dientes, no, eso no es así. Cuando él lo volvió a decir, se levantaron y se salieron de la iglesia, ¿sí? Y posiblemente ha habido gente que cuando yo prediqué, o alguno de ustedes enseñó, no le gustó, criticó, se fue porque no le gustó. O hay gente que de pronto si no ve al pastor Gabriel, entonces no se queda, no escucha la palabra. Y volvemos al punto del principal. El punto está en el mensaje y luego en el mensajero. ¿Sí? El mensajero. Pero entonces por eso necesitamos seguir aprendiendo, con nobleza y la actitud de discípulo. Dice el libro que la palabra de Dios es un recurso interminable de verdad. Sí, señor. Así que cada persona está en constante, somos como un pequeño container, estamos constantemente recibiendo información y almacenando, así que nunca vamos a dejar de aprender de esa verdad. Amén. Entonces, ahí había otro pasaje, creo que es de Lucas 2:42, que habla sobre el niño Jesús. No el niño, Por si acaso. Entonces, el autor del libro toma el pasaje del niño Jesús, de cómo él crecía en 4 áreas importantes. Y que creo que también habla del desarrollo humano. Y de lo holístico que significa, de la integralidad de lo que debe ser nuestra vida. Y precisamente eso estaba predicando en la Junta de Castillo del Rey, de que nosotros hemos enfocado nuestra vida a ser totalmente espirituales, la parte espiritual. Entonces mi conclusión de todo esto es que si usted no tiene un equilibrio en todas las áreas de su vida, usted no está bien espiritualmente. Así es. O sea, hay una integralidad, porque Jesús dice que había un desarrollo intelectual. Y se notaba porque resulta que le preguntaban a Jesús y todos se sorprendían. ¿Quién es este muchacho? ¿Cómo le respondía teniendo 12 años? Le hacían preguntas y le respondía. Entonces hay un desarrollo intelectual. Dice que había... en el desarrollo intelectual dice que debemos mirar unas herramientas. Ahí dice el comentario bíblico, la Biblia de estudio, poder estudiar, como en este caso que es una herramienta buena, la Escuela de Liderazgo de la Global, aspirar a entrar a un seminario bíblico. Ese tipo de cosas se vuelven herramientas para el desarrollo intelectual, que hay desarrollo espiritual, un desarrollo espiritual. Sí. Obviamente, ¿cómo se desarrolla espiritualmente? Congregándose, orando, amando a los otros, sirviendo a los otros. ¿Sí? Las disciplinas clásicas, pero también el hecho de congregarnos, el hecho de servir al otro, ayudar al necesitado, eso trae desarrollo espiritual. Desarrollo social, que va con esa parte de necesitamos conocer a quién le predicamos, necesitamos hablar con la gente, necesitamos saber quién es la gente que estamos pastoreando, necesitamos tener ese desarrollo social y desarrollo físico. Y decía, oye, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que hacer chequeos médicos, hay que cuidar nuestra salud. Decía la parte social que no teníamos que tener miedo a estar con otras personas que no eran convertidas, porque también como que nos encerramos con un círculo social de amigos y ya después no tenemos a quién predicarle porque tenemos amigos. Se cierra el círculo. Con el desarrollo social, pues tiene que ver con la cultura, con las costumbres, o sea que uno tiene que empaparse de todo eso porque pues como uno va a interactuar también con las personas afuera si no conoce qué tipo de sociedad se está enfrentando. Sí, recuerden en los ciclos de influencia de la Iglesia con Propósito, él dice, las personas que son de la comunidad y que ganamos para Cristo, o sea, los nuevos tienen que volverse potencialmente y volverlos potencialmente evangelistas, porque ellos son los que tienen amigos inconversos.
porque entre más usted esté metido en esto, menos amigos inconversos usted va a tener. La verdad, siendo sincero, creo que no, amigos inconversos no tengo. O sea, de pronto conocidos, personas con que compartir el momento, que no se han convertido de colegio y eso. Pero mis mejores amigos son cristianos, porque posiblemente en algún momento me dijeron que no podía juntarme, porque me iba a contaminar, porque me iba a ensuciar, porque sabiendo que la Biblia dice que todo el que tocara a los sacerdotes, o sea, a los que habían sido santificados, se iban a santificar. O sea, interesante. Pastor, voy a hacer un comentario que de pronto va a ser fuerte, pero creo que es la verdad. O muy evangélico. No tanto evangélico, pero yo creo que es la verdad. Y es que de hecho nos han encerrado como en esa burbuja, ¿no? Y si ustedes miran cada 8 días, levanten la mano los nuevos. No, es muy raro ver que llegue nuevos a la iglesia. Entonces la gente piensa que porque se junta con el nuevo se va a apartar. O sea, ahí sembran el corazón del cristiano algo tan erróneo como eso. Eso. O sea, no me puedo juntar, no puedo compartir, porque entonces, o sea, nos hemos aislado de esa sociedad. Hermano Diego y después el hermano. Perdón, pastor, yo le quiero agregar algo a lo que el hermano está diciendo, porque la realidad es que si nosotros solamente tratamos a los que son cristianos y no tratamos a los que están perdidos, la palabra de Dios dice que ellos son los que tienen que doblegarse a nosotros, no nosotros a ellos. Y también dice la palabra de Dios que Él no nos va a sacar del mundo, ni a ellos ni a nosotros, porque en el mundo estamos, sino nosotros somos separados para Dios, somos la luz alumbrante. Y algo importante, hermana, yo sé que usted no lo dice con mala motivación o mala intención, pero inclusive el tener Hegan evangélico y decir los que están perdidos, muchas veces nos pone a nosotros y nos hace hablar como superiores, como si nosotros fuéramos superiores a ellos. No, todos somos iguales. ¿No? Pues todos somos producto de la gracia de Dios. Sí, por eso digo, hermana, no es que usted da motivación mala, pero sí está con eso de decir los perdidos. Estamos tratando como de decir, oiga, ellos no son tan buenos como nosotros, ¿no? Y si estamos acá, es porque la gracia de Dios nos alcanzó, porque Él nos miró, y lo que debemos hacer es que, venga, necesitamos ir por aquellos que necesitan a Jesús, como un día lo estaba con nosotros. Yo creo que nosotros como iglesia hemos sido rebeldes a las palabras de Jesús. Porque Él dice id, y listo, es ir. Eso no es solamente un llamado ministerial, es para todos. Entonces no depende de quién nos guíe a encerrarnos en un círculo vicioso, y no es que otros influyan para que nosotros cerremos círculos, sino que nosotros somos los llamados a ir, independientemente de donde estemos y a donde pertenezcamos como iglesia. Tenemos es que ir a ellos. Amén. Entonces, necesitamos desmenuzar, necesitamos estudiar, escudriñar para tener un significado mucho más profundo y puro de lo que la Escritura quiere decir y quiere transmitir a los demás. Antes de predicar o antes de enseñar, antes de hacer lecciones o antes de desarrollar sermones, Y necesitamos estudiar sistemáticamente, o sea, ordenadamente la Biblia y los temas que nos propone la Biblia. Y también necesitamos pensar y repensar en que necesitamos como una renovación y ser predicadores más itinerantes que de pronto estar tan encerrados en este lugar. Amén. ¿Alguna pregunta, un aporte voluntario, un chiste bueno, no estoy de acuerdo? Creo que mirando este material podemos ver que muchas veces no hemos sido bien alimentados, y también nos da la motivación para alimentarnos de la manera más adecuada. ¿Sí? Nos da como las pautas, porque ahí nos da como los consejos de cómo leer la Biblia en un año, que a duras penas yo lo he leído solo una vez, ¿no? Y que necesito seguir aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. Que necesitamos ser más disciplinados en la lectura.
Álvaro. Que uno está así tranquilo y todo, aprendiendo algo y se cree grande, y los de allá afuera uno dice que uno es el que está perdido, y dice, pobre, este man se perdió. Y uno les va a hablar y sale como apoyado por eso. Todo por no tener la valentía de ponerse los zapatos que es y mostrarles que lo que uno está hablando es porque lo está viendo. ¿Alguna pregunta o inquietud? ¿Cuánto puedo aprovechar el espacio? Ajá. Pues ahorita. Bueno, vamos a orar y terminamos este tiempo y hago los anuncios pertinentes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Enséñanos, Dios, a hacer, Señor, a preparar, Dios, lecciones, sermones, Señor, pero guiados por tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, que nos concedes, Señor, de una manera especial. Te pido que tu presencia, Señor, sea moviente en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser predicadores, personas, Señor, que enseñen con toda la pureza, la rectitud, Señor. Que tengamos integridad doctrinal a la hora de enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de lectura y de estudio intensivo, Señor. Danos la fuerza y la fortaleza. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.